¿Sabes qué es lo peor de caer tan bajo? No es la cárcel, no es el juicio público, es la condena que yo mismo me he impuesto. Este lugar está lleno de hombres que mintieron, robaron o incluso algo peor. Pero yo simplemente jugué con sus vidas. No con armas ni con violencia directa, pero los destruí igual. Y ahora, el peso de lo que hice me aplasta como una sombra que nunca va a desaparecer. Todo comenzó como algo pequeño, una mentira blanca, una omisión por aquí y otra por allá. Me decía que todo era temporal, que era necesario, que nadie saldría realmente lastimado. Pero con cada paso que daba y con cada decisión el abismo se hacía mucho más profundo. Me decía que era por ellos, por sus problemas, por sus miedos, pero era por mí, por mi ego, por sentir que valgo la pena en un mundo que nunca me miró como alguien de alto valor. Y ahora estoy aquí con las voces de aquellos a los que les fallé taladrando mi mente. Gente que vino buscando ayuda, buscando un salvavidas y encontraron en mí una tormenta sumamente oscura. Hay noches en las que casi puedo escuchar sus gritos de desesperación y no sé si son reales o si es mi mente que finalmente decidió hacerme pagar por mis errores. ¿Qué queda para alguien como yo? No hay una redención, tampoco hay un perdón. Cada día me despierto con la misma pregunta. ¿En qué momento me perdí? ¿Cuándo dejé de ser un humano para convertirme en un simple parásito? Porque eso es lo que fui, un parásito alimentándome de las esperanzas ajenas, drenándolas hasta no dejarles nada. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo aquí solo multiplica el peso de mis errores. Me miro al espejo y no reconozco al hombre que veo. Es irónico, ¿no? Pasé años fingiendo ser alguien que no era, y ahora ni siquiera sé quién soy. Lo único que sé con certeza es que, si tuviera la oportunidad de volver atrás, no sé si sería lo suficientemente para hacerlo diferente. Porque admitir que fallé no borra lo que hice y este dolor es lo único que me queda, mi única compañía en esta celda que yo mismo construí. Bienvenidos a Infamia, con Ate Miram. Marilyn Coate Mendieta, nacida el 24 de mayo de 1975 en Tlaxcala, construyó una fachada impresionante. Abogada por la UAP, con una maestría en criminalística y hasta un doctorado en psicología. Pero su verdadera hazaña fue ejercer como psiquiatra, algo para lo que no tenía ningún tipo de preparación. Marilyn promocionaba sus servicios psiquiátricos a través de redes sociales, especialmente en Instagram. Publicaba fotos en las que mostraba supuestos consultorios en Estados Unidos, rodeada de colegas, y además decía que trabajó para el FBI. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse el 5 de noviembre de 2024, cuando la cuenta de Twitter, Charlatanes Médicos, publicó pruebas que exponían su fraude, desde credenciales inexistentes hasta imágenes editadas con Photoshop. El reconocido creador de contenido y profesional de la salud, Mr. Doctor profundizó en el caso, produciendo un documental que reveló la magnitud del fraude de Coate. Marilyn Coate se encuentra en Puebla, en el Hospital 50 Doctors, donde ofrece sus servicios de psiquiatría y asegura que puede tratar un sinfín de patologías mentales. Soy la doctora Marilyn Coate, doctorada en medicina con especialidad en neurociencias. También cuento con un doctorado en psicología clínica y especialidad en psicodiagnóstico y perfilación. En su investigación, Mr. Doctor entrevistó a varias víctimas que compartieron cómo fueron dañadas por diagnósticos falsos y la prescripción de medicamentos sumamente peligrosos, incluyendo la ketamina, una sustancia que Coate administraba sin justificación médica adecuada. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de confianza, de entregarnos en nuestra mayor vulnerabilidad, con la esperanza de que alguien pueda ayudarnos a encontrar un equilibrio que parece perdido.
Pero ¿qué sucede cuando esa confianza es traicionada? Cuando la esperanza se transforma en una pesadilla. El caso de Marilyn no solo es una historia de una mujer que usurpó una profesión, es un espejo de cómo la negligencia, la falta de regulación y un sistema quebrado permitieron que durante años cientos de personas fueran víctimas de diagnósticos falsos, tratamientos inapropiados y, en el peor de los casos, un daño irreversible. Coate, sin ningún respaldo en psiquiatría, se atrevió a recetar medicamentos controlados, sustancias cuyo manejo requiere no solo conocimiento, sino también una responsabilidad ética. El resultado: pacientes con efectos secundarios devastadores, dependencias químicas imposibles de revertir y un deterioro mental que nunca debió haber ocurrido. Pero los diagnósticos fueron incluso aún más alarmantes. Personas que acudieron buscando alivio para la ansiedad, la depresión o trastornos más graves recibieron etiquetas incorrectas y estrategias que agravaron su situación. Y después de como 2 semanas me dio un documento de 31 hojas donde me daba todos sus supuestos diagnósticos, que fueron 7. Me diagnosticó TLP, me diagnosticó algún trastorno de ansiedad, otro trastorno depresivo, estrés postraumático, TOC. Después me diagnosticó también trastorno narcisista de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. Si esta mujer tiene tantos años diagnosticando, pues dale, vamos. ¿Cuál fue el diagnóstico en su momento? ¿Qué va de lo que te acabo de decir? Ciclotimia a trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno sociopático de la personalidad. No se trataba solo de una falta de ayuda, se trataba de un empujón directo hacia el abismo. Cada consulta con Marilyn no era solo una oportunidad perdida para sanar, era una puerta abierta al sufrimiento, un ciclo interminable donde la salud de sus víctimas se deterioraba más con cada sesión. Hablar de Marilyn Coate es también hablar de un problema estructural que permitió que alguien sin formación engañara a tantos por tanto tiempo. Es un recordatorio de que la salud mental necesita más que solo promesas. Necesita protección, supervisión y, sobre todo, profesionales que realmente sepan lo que están haciendo. Porque cada víctima no solo lleva las cicatrices de lo que hizo Marilyn, lleva la desconfianza que ahora sienten hacia un sistema que les falló en el momento que más lo necesitaban. Y esa es una herida que tardará mucho en sanar. Después de la publicación del documental de Mr. Doctor, el caso de Marilyn se volvió sumamente viral, atrayendo la atención de las autoridades. La Fiscalía de Puebla inició una investigación formal sobre el delito de usurpación de profesiones, que en México puede significar hasta 6 años de prisión. Una de las entrevistas más impactantes fue con Aurora Mendoza, madre de Brian, un joven que buscó ayuda para superar su adicción a las drogas. Aurora relató cómo su hijo fue manipulado, drogado constantemente y obligado a casarse con Marilyn Coate, quien abusó de él tanto física como psicológicamente. Ok, dice, pues su hijo es un psicópata maligno, su hijo es narcisista, su hijo tiene trastornos de personalidad, es bipolar, es esquizofrénico. No, todas las enfermedades que ella tiene. Ella me pega, ella me encierra, me deja fuera en la calle toda la noche en el frío. Todos los títulos que tiene son comprados, todas las revistas son pagadas. Y que le dice la doctora a mi hermana, este diagnóstico lo tendremos dentro de 15 días. Quiero que Brian le acabo de ofrecer trabajo, dice. Y me empieza a decir que no, que yo tenía que pagarle porque ella había mantenido el loco de mi hijo. Su hijo se estaba muriendo, dice. Digo, ¿qué? Se dio una sobredosis, se dio un pasón, me dice. Le digo, ¿cómo? Dice, de milagro, que gracias a Dios, que andaban unos colegas míos ahí, doctores, dice, y se dieron cuenta y le salvaron la vida. Mi hijo anduvo, ahora sí me dijo que dormía hasta debajo de puentes, andaba como homeless. Brian, perdón por la palabra, me dice, no sé qué me inyectó esa pinche vieja loca, dice, pero tenemos que casarnos a escondidas porque mi familia nunca lo va a aceptar, porque ustedes no tienen dinero, porque nosotros somos de abolengo, porque yo soy italiana, mi papá era italiano, porque nosotros, pues no se sienta mal Aurorita, pero tenemos mucho dinero, muchas influencias, mi primo es Moreno Valle, me dice, mira cómo era. Yo cuando abro el link, o sea, yo me quedé fría, se me revolvió el estómago. El daño psicológico sufrido por las víctimas de Marilyn no termina con el cese de sus consultas. Al contrario,
se extiende mucho más allá, dejando cicatrices que son difíciles de sanar. Primero están las consecuencias inmediatas de los tratamientos erróneos. Al recibir diagnósticos falsos o medicamentos inapropiados, muchos pacientes enfrentaron efectos secundarios devastadores, desde alteraciones químicas en el cerebro hasta dependencias de sustancias. Para otros, el problema fue la falta de un tratamiento adecuado, lo que agravó las condiciones iniciales y convirtió problemas tratables en desafíos crónicos. En segundo lugar está la erosión de la confianza en el sistema de salud mental. Para muchas víctimas, descubrir que habían depositado su confianza en un impostor dejó una marca sumamente profunda. Esa traición puede llevar a un miedo paralizante a buscar ayuda nuevamente. Después de todo, si alguien que parecía legítimo resultó ser una estafa, ¿cómo vamos a distinguir entre quienes realmente quieren ayudar y quienes podrían causar aún más daño? Con respecto a la terapia, híjole, o sea, esa frustración de no saber qué está pasando y al mismo tiempo saber que te estafaron y que pues sales con una decepción terrible, ¿no? De deja de desperdiciar el dinero, o sea, desperdiciar mi tiempo y recibir la atención que yo necesitaba en ese momento, y yo ya venía de malas experiencias en terapia, entonces eso como que solo reforzaba la idea de que esto no me está sirviendo. Y el recibir un diagnóstico tardío, digo, me pudo haber evitado muchos problemas, a la larga tuve muchas más crisis, digo, derivado de esto, entonces aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo solo era como que hacía una bola de nieve más grande, y pues esta experiencia con esta señora pues, no me dio de nada. Cuando alguien se convierte en una víctima, el dolor no se limita a lo que ha perdido o sufrido directamente. Existe un segundo golpe, que es mucho más sutil, pero igual de destructivo: el juicio social. Las víctimas de Marilyn Coate no solo enfrentaron las secuelas de los tratamientos negligentes, también quedaron atrapadas en el laberinto de la estigmatización. El acto de buscar ayuda profesional ya implica un gran paso para quienes luchamos con nuestra salud mental. Requiere admitir vulnerabilidad en una sociedad que aún hoy tiende a ver los problemas psicológicos como fallas personales y no como condiciones que merecen atenciones médicas. Sin embargo, al confiar en Marilyn, estas personas quedaron expuestas no solo al daño de un falso profesional, sino también al escrutinio de la sociedad, que constantemente pregunta: ¿cómo no te diste cuenta? ¿Por qué no investigaste más? Estas preguntas, aunque disfrazadas de curiosidad, son una forma de responsabilizar a las víctimas por el engaño que sufrieron. Esta narrativa no solo minimiza la culpa de la verdadera responsable, sino que perpetúa la idea que pedir ayuda es un acto de debilidad o de ingenuidad. Las víctimas, en lugar de recibir empatía, son obligados a cargar con una vergüenza que nunca les perteneció. Peor aún, este juicio no ocurre en privado. Desde comentarios en redes sociales hasta conversaciones casuales, las víctimas son constantemente recordadas de su error. Este ciclo de estigmatización alimenta un silencio colectivo. Muchas personas, por temor a enfrentar el mismo rechazo, deciden no hablar de lo que vivieron, perpetuando su aislamiento y dificultando aún más su recuperación. Gracias al apoyo de Mr. Doctor, las víctimas presentaron denuncias formales contra Marilyn Coate, lo que resultó en su detención y actual prisión preventiva. Este caso destaca la importancia de la denuncia pública y la solidaridad comunitaria para desenmascarar a quienes ponen en riesgo la salud y la vida de las personas inocentes. Pero Marilyn Coate no actuó sola. Sí, ella era la cara visible, pero detrás de su consultorio había un sistema que, por acción u omisión, permitió que miles de personas cayeran en sus manos. Y es aquí donde la indignación crece. ¿Cómo es posible que alguien sin la formación ni las credenciales necesarias operara en lugares como Hospital 50 Doctors o Torres Médicas en Puebla? Estos nombres deberían inspirar confianza, pero en este caso se convirtieron en una fachada que encubría un desastre de construcción. La razón: la ausencia de verificación. Sin ninguna inspección o comprobación seria de las credenciales, Marilyn solo rentó un espacio, montó un consultorio y el resto es historia. ¿Y qué pasa con los administradores de estos inmuebles médicos? Su responsabilidad era garantizar que las personas que ejercen en sus instalaciones cumplieran con los estándares necesarios para cuidar la salud de otros, pero en lugar de proteger a las víctimas, protegieron sus bolsillos, a la vieja técnica de las compañías, solo con un comunicado deslindándose de la problemática que había en casa. ¿Cuáles son los protocolos para aceptar a alguien y saber si realmente es médico? A ver, al no estar vinculado también el tema de los consultorios a un hospital, nosotros lo dejamos abierto a
todo profesionista de la salud que tenga cédula profesional y que tenga que ver con salud humana. En este caso, ella tiene un doctorado en psicología, no en psiquiatría, en psicología, que es completamente distinto. Y ella puede atender pacientes psicológicos, ¿no? Con consulta, seguimiento y demás, más no para todo lo que se detonó. Deslindarnos enérgicamente de esta persona. 50 Doctors efectivamente tiene socios. La señora Marilyn no es socia, no tiene participación en nada de esto, no es dueña del consultorio. O sea, la participación de ella es nula, ¿no? Entonces deslindarnos tajantemente de esta persona porque pues, hay otros médicos, hay otros inversionistas y no queremos que se malinterpreten estas cosas, ¿no? No podemos quedarnos callados. Este caso no solo es sobre Marilyn, es sobre un sistema que permitió que ella tuviera herramientas para lastimar a tanta gente. Negligencia o incompetencia o incluso complicidad, llámalo como quieras, pero el resultado es el mismo, un sistema que nos ha fallado. Así que aquí estamos, frente a un espejo que nos muestra lo peor de nosotros, porque mientras sigamos permitiendo que la confianza del público sea traicionada, mientras las instituciones sigan siendo indiferentes al sufrimiento de las víctimas, historias como esta seguirán ocurriendo. Y eso, amigos, eso es la verdadera infamia. Cuando pensamos en medios de comunicación y en instituciones gubernamentales, lo primero que deberíamos de pensar es en confianza, ¿no? En teoría deberían de protegernos y guiarnos con información verificada, pero en este caso, esa confianza fue traicionada. ¿Cómo es posible que revistas como Salud Total publicara artículos promoviendo a Marilyn como una experta en la salud mental sin molestarse en corroborar si realmente lo era? Esto no fue un simple error, fue una negligencia grotesca. Cada artículo, cada mención y cada palabra que la pintaba como una profesional legitimó su fachada. Esos textos no solo la avalaron, también abrieron la puerta para que más personas cayeran en sus manos. ¿Y qué hay de las instituciones gubernamentales que le dieron espacios para presentar sus libros? Sí, esas mismas instituciones que supuestamente deberían de ser las primeras en proteger a los ciudadanos. Marilyn tuvo el privilegio de presentarse en eventos oficiales en Puebla, promoviendo sus ideas y ganándose la confianza de cientos de personas. ¿Nadie pensó en investigar realmente sus credenciales antes de darle un micrófono y un escenario? ¿Es que no hay protocolos o simplemente nadie quiso asumir esa responsabilidad? Sea como fuere, el resultado es igual de devastador. Más víctimas, más sufrimiento y un daño incalculable a la confianza pública de los verdaderos profesionales de la salud mental. Este no es solo el caso de una mujer que engañó a sus pacientes, es el reflejo de un sistema que se niega a hacer lo correcto. Cada persona que leyó un artículo, que asistió a una de sus presentaciones o que confió en ella por el respaldo de estos espacios, fue abandonada por un sistema que simplemente les dio la espalda. Y peor aún, cada experiencia con un impostor como Marilyn Coate es una razón más para que la gente desconfíe de los verdaderos especialistas. Lo más indignante de todo esto es que pudo evitarse con una simple acción: investigar. Una llamada, una verificación, un mínimo de responsabilidad habría bastado para desenmascararla antes de que tantas personas fueran afectadas. Pero no se hizo, y el resultado está a la vista de todo. Un caso que nunca debió ocurrir y un sistema que permitió que ocurriera. Pero si creías que la negligencia terminaba en torres médicas o en las páginas de revistas que la ensalzaron como una experta, estás totalmente equivocado, porque el daño más grande lo hizo Doctoralia. ¿Necesitas visitar un especialista? Busca entre cientos de profesionales. Filtra por especialidad, ubicación, seguro médico o síntomas y elige según tus necesidades. Agenda cómodamente desde tu celular. Descarga la app Doctoralia ahora. Sí, Doctoralia, esa plataforma divina que se autodenomina como un puente perfecto entre nosotros, los humildes pacientes, y los mejores profesionales de la salud. Qué tranquilizador saber que nuestra salud está en manos de un sitio web con un algoritmo. O bueno, algo que parece ser un algoritmo, pero que, a juzgar por los resultados, podría ser un juego de piedra, papel o tijera. Según su misión, Doctoralia busca hacer nuestra experiencia sanitaria más humana. Espera, ¿más humana?
Ah, claro, porque no hay nada más humano que recomendarte a Marilyn Coate, la misma mujer que daba diagnósticos de salud mental con la misma precisión con la que yo podría adivinar el clima al día de mañana con los ojos cerrados. Su sistema de recomendación es toda una obra maestra. Afirma que las opiniones de los pacientes son verificadas y moderadas. Por supuesto que lo son, moderados para que nadie note que los pacientes de Coate estaban siendo tratados por una persona sin título. Porque ¿quién necesita credenciales cuando puedes tener reviews de 5 estrellas diciendo Marilyn Coate cambió mi vida? Marilyn Coate no era un simple error en su plataforma, era un espectáculo entero. La psiquiatra que nunca fue psiquiatra ahora es recomendada por Doctoralia. ¿Y qué pasó con esto? Tal vez el algoritmo no era más que una ruleta rusa. Si caías en el verde, te tocaba un doctor real. Y si caías en el rojo, ¡felicidades! Te ganabas un diagnóstico falso y una receta médica que ponía tu vida en riesgo. Doctoralia. A ver, ¿hola? ¿Doctoralia? ¿Estás ahí? Porque me encantaría entender cómo dejaron que su plataforma se convirtiera en un catálogo de charlatanes profesionales. Aunque claro, quizás estoy siendo algo injusto. A lo mejor, la verdadera misión de Doctoralia no era conectar pacientes con los mejores médicos, sino conectar pacientes con los médicos más creativos. Así que ya sabes, si estás buscando atención médica, con Doctoralia puedes encontrar desde un cirujano certificado hasta alguien que aprendió a operar viendo tutoriales en YouTube. Todo depende de tu suerte. La responsabilidad de los medios en todo esto es innegable. Cuando Marilyn Coate comenzó a ganar notoriedad, fue validada como una profesional de la salud, y su exposición mediática le dio una plataforma de autoridad que no merecía. Los medios de comunicación, al darle visibilidad como una experta sin cuestionar adecuadamente su trayectoria ni sus métodos, contribuyeron a la construcción de una imagen que no solo era falsa, sino sumamente peligrosa. Su fama como profesional fue alimentada por una narrativa que no investigó a fondo las consecuencias de sus prácticas. Los medios, en lugar de indagar más allá de la fachada, la validaron sin hacer la debida labor de verificación que cualquier persona en una posición de poder debería de tener. Al no cuestionar su legitimidad, los medios se hicieron cómplices de la precariedad del sistema de salud mental. Al darle exposición sin control, se permitió que alguien con una ética dudosa y un historial problemático se mantuviera en la palestra pública, mientras que las víctimas seguían pagando el precio de esa irresponsabilidad. En este caso, los medios no solo fallaron en su labor informativa, sino activamente ayudaron a crear una figura que, al final, puso en riesgo la vida de cientos de personas. El papel de los medios es clave. No es suficiente con dar espacios a las voces que ya tienen poder, sino que es esencial ejercer un escrutinio constante. La exposición mediática no debe ser una carta blanca para alguien que, al final, está operando bajo la fachada del profesionalismo que no se sostiene con nada. En lugar de ser un trampolín para los verdaderos profesionales y las personas que buscan sanar, los medios permitieron que una figura peligrosa se elevase por encima de aquellos que realmente podrían hacer el trabajo bien. Es hora de reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, que no solo deben informar, sino también cuestionar y validar lo que presentan como verdad. La exposición sin cuestionamiento y la validación sin verificación son las que permiten que historias como esta se desarrollen y se repitan una y otra vez. Si los medios continúan jugando con la verdad y construyendo figuras sin la ética ni la base necesaria, no solo están fallando a las víctimas, sino a todos nosotros. Lo que hemos visto con el caso de Marilyn Coate no solo es una historia de una mujer que jugó con la vida de otras. Es un claro ejemplo de cómo la desconfianza, la desregulación y la indiferencia pueden arruinar de manera irreversible a los más vulnerables. Las víctimas no solo fueron afectadas por diagnósticos falsos o medicamentos peligrosos, también tuvieron que enfrentarse a un sistema que les falló. En lugar de encontrar justicia, muchos de ellos se vieron cargados de una vergüenza que no les correspondía, siendo estigmatizados por un error que no fue suyo, sino de un sistema que los traicionó. Este caso debe recordarnos que la salud mental no solo es cuestión de un diagnóstico o de tratamientos, es una cuestión de confianza y de respeto, pero sobre todo de un compromiso ético que todos los profesionales deben asumir. Cuando alguien como Marilyn Coate
tiene la oportunidad de operar sin ningún tipo de supervisión real, es un reflejo de las grietas profundas en un sistema que permitió que llegara tan lejos. Pero al mismo tiempo, este caso debe ser un llamado a la acción. No podemos permitir que la negligencia se quede en silencio. No podemos permitir que personas como Marilyn sigan poniendo en peligro a personas que realmente necesitan ayuda. Es hora de cuestionar, es hora de exigir y sobre todo es hora de proteger a los más vulnerables. Porque si permitimos que este tipo de infamia siga ocurriendo, no solo estamos fallándole a los otros, nos estamos fallando a nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final y tomarte el tiempo para ver este video. Si decides compartirlo, estarás ayudando a que esta historia llegue aún más lejos. Si le das like, le darás el impulso para que otros también puedan descubrirla. Y si dejas tu opinión en los comentarios, abrirás el diálogo sobre temas que pocos se atreven a discutir. Nos vemos en el próximo video de Infamia, y hasta entonces, sigamos hablando de lo que pocos se atreven a decir.